Bienvenidos nuevamente a su podcast de Batalla Cultural y hoy venimos verdaderamente poderosos con batalla, con tema de batalla cultural por aquí, por Faya Media, en el podcast de Mamá Leona, el podcast preferido de las mamás, de los papás y de todo aquel que está en contra de la imposición de la Agenda 2030, ideología de género y todo eso que implica esa nefasta agenda globalista que incluye patria, familia, nación, aborto, religión, libertad religiosa, o sea, que incluye muchísimas cosas. Y en el día de hoy, señores, antes de empezar, pues pasamos por aquí primero a darle la noticia lamentable y desde aquí, desde Faya Media, nuestro pésame al presidente de la Cámara de Diputados, porque en el día de hoy fue ultimado, asesinado su hijo en Houston, Texas, con un aparente acto de sicariato. Se dice aparente porque es lo que informan los medios de comunicación. Vimos que lo informó José Peguero y que fue confirmado en El Sol de la Mañana. Es una noticia que está en desarrollo, pero aún así, sepamos detalles o no, es una situación muy dolorosa para nuestro presidente de la Cámara de Diputados y su familia, padres y madres, que deben estar sumidos en un sufrimiento que no me quiero ni siquiera imaginar. O sea que desde aquí, pues le enviamos nuestras condolencias. Y señores, antes de empezar el podcast, por favor, no olviden darle clic a la campanita, suscribirse, darle like, dejarnos su comentario, compartir esta transmisión, porque en el día de hoy vamos a hacer un recuento de todas las cosas que sucedieron en la Semana Santa. Y para eso yo tengo aquí a una invitada, mira, que no es una invitada, ella es de la casa, yo soy la mamá Leona y ella es la abuela Leona, que es doña Mercy Núñez de Avilés. Bienvenida, doña Mercy. Ay, gracias, Ani. O sea, que usted es la abuela Leona. Ay, sí. ¿Tú te imaginas una cosa? Si la abuela Leona son peores que la mamá Leona. Yo me imagino. Son peores, mil veces peores. Esas sacan esa garra por los hijos y por los nietos, más por los nietos. Sí. Porque las abuelas son muy luchadoras por los nietos. Claro. O sea, señores, en el día de hoy, como le dije, estamos aquí para hablar de la Semana Santa, un recuento de todo lo que pasó, como todos los años, doña Mercy, los progresistas del patio, como que ellos se combinan para hacer un atentado, para fuñirle la paciencia a los cristianos que estamos celebrando la Semana Santa, que es una parte importante, no solamente de la cultura dominicana, sino de la cultura cristiana. Claro. Y ellos arrancan con el tema del bendito Gagá. Como que ellos se sincronizan todo. Díganme ustedes eso. Bueno, fíjate que es que incluso eso viene hasta patrocinado desde nuestro Ministerio de Cultura. O sea, imagínate tú que nuestro Ministerio de Cultura entiende que el Gagá forma parte de nuestra cultura. Qué sé yo, igual que los guloyas, por ejemplo. Los guloyas, los que somos de San Pedro de Macorís, desde que uno nace, uno escucha de los guloyas. Y son de los que se han integrado a la sociedad, pero los guloyas son los guloyas y el Gagá es el Gagá. O sea, todo eso tiene un trasfondo de cultura que no es nuestra. Una cosa es que lo veamos, pero otra cosa es lo que sentimos, que es que nos lo quieren hacer ver como que es nuestro. Y eso es totalmente incierto. Y cuando esto viene promovido desde el Estado, imagínate tú. Y es una imposición como tan forzosa, porque cuando tú te pones a ver, la mayoría de esa gente rechazan el cristianismo de una forma que da hasta miedo, viven atacando, no creen en Jesús, no creen en nada de lo que creemos los cristianos. Tiene un trasfondo de rituales que son satánicos, o sea, no le gusta que lo digamos, pero es la realidad. Bueno, de hecho, Dagoberto Tejeda, que es un folclorista de República Dominicana, dice en varios de sus artículos que es un rito, que es una costumbre del folclore haitiano. Entonces leía a Pras Ramírez, que antes, cuando yo era pequeña, yo tenía como una admiración porque yo lo veía. O sea, como uno se imaginaba una persona intelectual, una persona bien centrada, lo vi como muy desbordado en las redes sociales, tratando de probar, incluso con un artículo, que nosotros lo que tenemos es odio, racismo, que porque nosotros no queremos saber de los haitianos, es que no queremos aceptar el Gagá, que es un rito satánico, porque viene del vudú, ahí se adoran demonios, ahí también es un rito que atenta incluso contra la Constitución, porque no es que ellos salen a bailar, es que salen a machetearse y borrachos. Fíjate que algunos o realmente
les ocurre o fingen estar poseídos de espíritus. Bueno, es que con todo ese romo que se meten. O sea, que es lo que te digo, pero ellos quieren aparentar que están poseídos de espíritus. Bueno, yo no creo que sea aparentando. Hay un video por ahí de uno que ese muchacho se estrella contra el piso, contra árboles, o sea, entonces, digo, incluso uno pudiese pensar que están también fingiendo por un lado y por el otro lado bajo efecto de sustancia prohibida, porque el que es capaz de tirarse de la manera que ese joven se tiraba en árboles, en troncos de árboles y se estrellaba en el piso y rodaba, tú dices, bueno, o realmente está bajo el efecto de una sustancia prohibida que no tiene conciencia de lo que está haciendo, o ciertamente está poseído de un demonio. Bueno, realmente. Y nosotros creemos que los demonios poseen, ¿eh? Claro, o sea, que sí. Eso no, y que son invocaciones, claro. Se hacen loaces, se hacen oraciones, se hacen incluso los demonios que dirigen cada banda, porque todo eso es una doctrina. Es una doctrina. O sea, eso no es de que ellos inventen, eso es una doctrina. Fíjate que incluso ellos tratan de equiparar diferentes santos que reconoce la Iglesia Católica como santos, ellos lo equiparan o ángeles, por ejemplo, ellos equiparan a San Santiago, que es un ángel, o un arcángel, ellos los equiparan a una entidad de la brujería. O sea, entonces, eso es lo que se le llama el sincretismo religioso. El sincretismo religioso, exacto. O sea, como que se roban para disfrazar una entidad de otra para poder llegar. Que de paso a los pequeños en la fe los pueden perder. Uh-huh. O sea, el que no tiene una fe fuerte y una fe sustentada en estudio, porque la fe es lo que no sabemos por qué sentimos, pero luego nuestra fe se fortifica cuando uno estudia y conoce la profundidad de la doctrina, de la teología. O sea, uno se maravilla de cómo todo esto ha llegado a donde estamos. No es solamente la fe simple, porque a veces esa fe simple puede ser cambiada con actos como ese. Sí, y que realmente con este bombardeo no digo yo que se confundan mucho, porque es que te tratan de ponerlo como que es algo folclórico, algo como divertido, algo que te va a hacer cool porque te va a hacer a ti. Como si fuera un baile. Como que tú no eres racista y tú te vas a integrar, tú vas a ser inclusivo, es algo de beber romo, algo de gozar. Y como aquí últimamente en nuestro país el romo se ha vuelto como tan preponderante y la bebedera, pues todo el que quiera cherchar y que no esté seguro de lo que se está moviendo detrás, porque el tema del gagá no es solamente un atentado contra la fe, es la agenda africanista, es la agenda antinación que está detrás de eso, que le hace pensar a la gente o le quiere hacer creer al mundo externo que República Dominicana y Haití son una misma cosa, o sea, son una misma cosa de un modo tal que tú no puedes distinguir entre que una nación es cristiana y otra adora los ritos del vudú. Profundamente cristiana. Y precisamente en esta Semana Santa, tú sabes que dentro de las actividades que solemos hacer los católicos está que precisamente el Jueves Santo se hace un monumento, así se le llama, un monumento al Señor que se queda ahí presente en las hostias consagradas, que creemos por fe que Él está ahí, porque el viernes no se celebra misa para consagrar. Entonces, se hacen esos monumentos bellísimos. Cada parroquia pone todo su empeño y hay un equipo que lo prepara. Bueno, pues nosotros tenemos la tradición de visitar 7 templos en memoria de los 7 lugares donde Jesús fue llevado antes de la crucifixión. Entonces, en cada lugar, donde Anás, donde Caifás, donde Pilatos. Entonces, es muy hermoso. Esto se hace la noche del jueves y todo el viernes hasta mediodía. Bueno, a todos los lugares que yo fui, y ahí están las fotos, porque yo hice mi hilo con todas mis visitas, la cantidad inmensa de jóvenes, de adultos, de niños que estaban en cada una de esas parroquias. Yo visité 7, pero igual yo veo fotos de otras tantas. Imagínate que solamente en la Arquidiócesis de Santo Domingo hay 100 y pico de parroquias. Y yo decía, eso a mí me da mucha esperanza de ver que mientras hay mucha gente que es verdad que está en los polos turísticos, bebiendo, bailando y haciendo de todo, habemos mucha gente que nos quedamos en sus diferentes parroquias y pueblos. Es más, de hecho,
Monseñor Masalle, cuando estuvo en San José de Calasanz, creó un movimiento que solamente se utiliza en Semana Santa, que se llama Yo Me Quedo. Y eso ha ido calando en diferentes parroquias. Y qué sé yo, por ejemplo, yo estuve en Buen Pastor y ahí debían haber no menos de 500 personas activamente en Yo Me Quedo, con polochera, haciendo dinámicas, haciendo estudios. Una parte se dedica a cuidar los niños de esa gente que está en esa reflexión. Entonces tú dices, óyeme, mucha gente, y eso nos demuestra que pase lo que pase, somos un pueblo eminentemente cristiano. Igual le pasa a las iglesias evangélicas que están en sus cultos, celebrando. Entonces, cuando uno ve aquello, qué sé yo, por ejemplo, en las parroquias, que la gente va a diferentes misas, las celebraciones de Semana Santa somos todos juntos. Hay la necesidad de poner carpas afuera porque los templos no se abarrotan y la gente no cabe. Y eso que, digamos, los bancos regulares se colocan sillas adicionales y aún así no caben y hay que poner carpas. Y eso afuera, que la gente se va. Y usted sabe que últimamente en pro de esto mismo, de dañar y de hacerle creer a la gente que el mundo occidental está completamente en crisis, no, y que República Dominicana está colapsada y que ya no le importa lo que digan los cristianos del país y que hay un derricadero de romo, de alcohol, de infidelidad, de todo lo que es incorrecto. En pro de eso se ha querido como vender la idea de que el cristianismo está en decadencia. Y no es cierto. Porque en mi iglesia hay mucha gente y lo que hay es más jóvenes. Hay una cantidad de jóvenes impresionante, y te estoy hablando de una iglesia de una sola, porque hay muchísimas, de 3,000 y pico de personas, no, por ejemplo, donde mira, la mayoría son jóvenes. Yo me congrego en la parroquia de San Juan Bautista de La Salle, y ahí lo que se llama la Pascua Juvenil, que es las actividades que hacen los jóvenes paralelo a lo que ocurre en la parroquia, ellos se suman en las celebraciones. Ahí habían 100 y pico de jóvenes, adolescentes hasta más adultos, y los llevan los mucho más adultos, que fueron los que en años pasados eran juvenil, ya son jóvenes adultos, pero son los que llevan esa celebración. Entonces tú dices, óyeme, solo esta parroquia, pero eso mismo ocurre en todas las demás. O sea, que tú tienes miles de jóvenes viviendo desde el jueves hasta el domingo, congregados, creciendo en la fe. Entonces, como tú dices, nos quieren hacer que, es verdad, hay mucha gente, definitivamente hay gente para todo. En todo el mundo siempre ha sido así, porque en la época de Noé había una familia que se salvó y la otra se estaban yendo por el abismo. O sea que eso también es parte de llevarle un mensaje, que ese tema, por más que ellos quieran imponer, no solamente el tema del gagá, sino toda esa agenda. Hay una pared que está de frente, bloqueando toda esa agenda que prospere. Y fíjate que en cada lugar, a los que nos quieren asumir son diferentes. Por ejemplo, a nosotros son los haitianos. En España son los marroquíes y los magrebíes. Exacto. En Francia son los africanos. O sea, pero en cada lugar nos quieren diluir. O sea, es una manera de diluir la cultura, de modo tal que al final todos seamos lo mismo. Y eso forma parte de la Agenda 2030. No, absolutamente. Y el que no lo entienda, que lo entienda. No, y están en los objetivos, las migraciones masivas, seguras, regular las inmigraciones irregulares, pero es cuando tú entras irregular, imponerle al Estado esa persona obligatoriamente. Como decía en estos días en un video que vi, que esas personas se les quieren dar todos los derechos, los mismos o más que tenemos nosotros, pero en cambio no tienen ninguna obligación. Es más, en ese documento, que de hecho no ha sido eliminado, cuando tú conviertes a un ciudadano con la categoría de refugiado, no puede trabajar. Óyeme esto, o sea, una condición es no trabajar. O sea, tiene derecho a salud, educación, vivienda, pero no tiene que trabajar. Oye, qué cosa. No, te convierte en una especie de un superhumano especial. Especial, por encima de los ciudadanos del lugar donde esté. Eso es abusivo. Muy, muy, muy abusivo. Y le oí decir a un abogado que la condición de refugiado nunca se da de ciudadanos que sean frontera. O sea, yo te recibo ¿cuándo recibían en Estados Unidos refugiados? Los que venían de Cuba,
porque venían por el mar y llegaban y los volvían refugiados. Los volvían, ya no. Estoy hablando del tiempo de los Marielitos y de vengan que lo vamos a recibir a todos. Bueno, y que Fidel aprovechó para mandarle todos los maleantes y todos los sicarios y todo. Y erosionar la cultura de ellos. Pero Estados Unidos se lo buscó. Ese es otro tema. Bueno, pero el refugiado, porque imagínate tú que Estados Unidos acepte como refugiados a los mexicanos. Bueno, pues se va hacia México y viene para Estados Unidos. Los que hacen frontera no pueden ser refugiados. Pero en la única parte que ellos no se imaginan eso es en República Dominicana. No. Porque nosotros nosotros estamos como Israel y todos los vecinos circundantes que siempre van a tener un problema porque claro, eso es histórico. Histórico Y es un tema de costumbre. Entonces, nosotros tenemos esos vecinitos ahí que lamentablemente el mismo 30 de marzo estábamos celebrando conmemorando la batalla del 30 de marzo, que a pocos meses, a pocos días, como quien dice, ellos ya querían arrebatarnos la independencia. O sea, no es que le tengamos odio ni rencor, pero no, tenemos que recordarnos. Son situaciones históricas. Pero tenemos que tenerla pendiente. Claro. Entonces la ONU no entiende eso. Y no nos independizamos de España ni de Francia, nos independizamos de Haití. No, porque en el revisionismo, que se está incluso, anda una petición por ahí de una universidad de Nueva York para que cambie esa materia, porque están enseñando que ellos trabajaron para darnos la libertad. Exacto. De España, que ellos trabajaron con nosotros para liberarnos de la esclavitud. Y que eso no fue una independencia, sino que fue una unificación. Como una negociación. Una negociación para que cada quien cogiera como su lado, pero no era que nosotros nos liberamos, sino que llegamos a un acuerdo aparentemente amistoso. Es lo que ellos llaman como reescribir la historia. Un revisionismo histórico. Sí, reescribir un revisionismo histórico que no solamente viene desde ahí, viene desde nuestra... A propósito de Semana Santa, yo me imagino que tú no puedes dejar de tocar el tema de la incursión, porque así como ellos invaden, también incursionan. La incursión de este grupo de haitianos tocando algo que los que estaban ahí, yo pienso que la mayoría no entendió que ellos estaban cantando. No, estaban en shock. Algo. Uno ve ese video y uno ve la gente como, ¿y qué es esto? No, pero antes de empezar por ahí, para que usted me explique bien, porque en las redes se armó un revuelo. Yo lo publiqué porque ahí en esa parroquia fue que me bautizaron a mí, por cierto, cuando yo era bebé. Y yo nací en San Francisco de Macorís. Ahí se casaron mi papá. De lo cual me enteré ahora. Ahí se casaron mi mamá y mi papá en esa parroquia, por la iglesia. Sí. Y se casó mi madrina, o sea, porque somos de San Francisco. Claro. Cuando publiqué eso se armó un revuelo y la gente no entendió por qué los católicos estaban tan ofendidos y ahora se lo vamos a explicar, pero no sin antes decir que el cristianismo lleva un ataque sistemático de hace más de 2000 años. Pero en el fin de semana pasado, el fin de semana del Domingo de Resurrección, pues a Mr. Biden se le ocurrió la flama. Un ataque internacional. Sí, pero cuando atacan a un hermano a mí, me atacan a mí. Un ataque internacional. O sea, el cuerpo me están atacando a mí, aunque no sea mi dedo, pero a mí me está doliendo. Me duele. Entonces, hizo una resolución de declarar el Día de la Visibilidad trans el Domingo de Resurrección. Entonces tú dices, como dicen algunos progres, no, porque el del otro año cayó el 31 de marzo, no cayó Domingo de Resurrección. Sí, pero la Semana Santa tiene una fecha más o menos similar. Y además, en el otro año, recuerden, que se metió una trans a matar en una escuela evangélica a 6 personas y él, ese domingo, en vez de estar llorando en el cementerio, lo que declaró fue el Día de la Visibilidad Trans, con los cuerpos calientes de esos cristianos. O sea, que es como una... Exaltar. Sí. Exaltó esa acción. Sí, es como una agenda sistemática de que todo lo que huele a cristianismo hay que diluirlo, maltratarlo. Pero ya tienen el mes del orgullo gay. No, tienen el mes del orgullo gay, pero esto es diferente. Fíjate que el tema trans es... yo no sé qué es más dañino, pero el trans es más peligroso. Pero claro. Es mucho más peligroso, muchísimo más peligroso, porque implica, fíjate, como gente que se hace pasar por trans. O sea, yo soy un trans, hombre trans es cuando están convertidos a mujeres. Cuando es mujer a hombre. Mujer, exacto. Pero ese mismo se mete en un sanitario y te viola una niña. O sea que el tema de trans para mí es hasta más peligroso en términos operativos
que el tema gay. No, y eso también es peligroso en el tema de salud porque conlleva que tú perviertas niños y entonces tú hagas que esos niños se hormonicen, muchachitas se quitan los pechos. Cirugías, cirugías de mutilación. Es una industria de psicología. Pero muy profunda. Y mire, recuerde que en esta misma semana el PNUD o la USAID detrás del PNUD está financiando esta acción de que ser trans y ser LGTBQ en el Caribe, que tiene que ver con el reclutamiento de psicólogos y psiquiatras aquí en República Dominicana para trabajar con esos casos de la comunidad trans. Porque acuérdate que ellos se quejan de que no saben. Hay un video que a uno no sé si le da risa o ganas de llorar, de uno, pero compungido hablando de que cómo negarle un servicio de mujer. La cosa decía, sí, pero que es un hombre. O sea, ¿cómo tú quieres que un ginecólogo trate a un trans? Y él, es que no nos entienden, pero compungido. Pero mi amor, pero que no tienes vagina, ¿cómo te va a atender? Porque los ginecólogos son para los que tienen vagina. Es lo que tienen. Entonces, o sea, tú lo ves y tú dices, yo no sé si reírme o llorar de ver cómo esta gente o son actores o realmente la confusión es tan grande que llegan a creer que realmente son mujeres. Bueno, hay dinero, hay muchísimas cosas, pero dentro, a grosso modo y dentro del tema central, pues el único obstáculo que le impide a ellos es precisamente el cristianismo. El cristianismo, claro. Y por eso es que tú ves que este señor, desde que llegó a la Casa Blanca, que yo siempre supe que iba a ser el real dolor de cabeza, no solamente para los cristianos, sino para los dominicanos, porque yo lo dije, que nos iba a dar durísimo. Pero sin embargo, para que tú veas, ni siquiera nos ha ignorado tanto que ni siquiera aquí hay un embajador. Aquí no hay embajador. Pero en Haití hay. En Haití hay. Lo acaban de ratificar, en Haití hay. Que no pueden ni estar porque ellos están sacando, supuestamente ellos están sacando todos sus ciudadanos. Entonces, van a mandar un embajador. Sin embargo, aquí no eso es una afrenta, eso es un mensaje. Como quien dice de que no te comprometiste, pero hay cosas que tú no la estás cumpliendo. No, y no solamente eso, no. Yo considero más país a algo que está colapsado como Estado. Yo lo considero más país y le pongo un embajador. En cambio a ti, no, tú no mereces tener un embajador. En eso le tenemos que dar muchísimas gracias a Trump, que tuvo una embajadora que fue una estrella, que se ganó el cariño de todo el mundo. Entonces, óyeme, ¿cómo es posible que nosotros nosotros tenemos un encargado de negocios que hará la función, me imagino que pero eso es una afrenta, doña Mercy. Claro, es lo que te digo, es una afrenta, porque en cambio cada vez que se va un embajador de Haití, le nombran otro. Ahora mismo ahora en esta semana acaban de ratificar. Wow, pero qué vergüenza. El de Haití, qué vergüenza. Y yo no sé cómo Cancillería no envía una nota de protesta, porque se supone que ese es el mecanismo, de que una supuesta nota de protesta. Señor, papá, perdóname, no puede. Mi papá. Bueno, doña Mercy, para cerrar, porque ya este es el tema por el cual yo lo invité aquí, porque me gustaría que la gente sepa por qué los católicos, porque yo soy evangélica y hay cosas que yo puedo entenderla porque la lea, pero no desde la lógica. Pero no porque la viva. ¿Y por qué me molesta? Porque independientemente de todo estamos en el rango del cristianismo. Claro. Cuando esa persona entraron, yo lo sé porque lo vi en el grupo de mi familia, porque ahí que va la familia mía de San Francisco, y vi la cara de las personas. No, y los que estaban ahí presentes, no, impactados. No, una cara como quien dice, ¿y qué fue? Ahí lo que faltó fue que es como tú has visto los americanos, que cuando todo el mundo está callado y hay uno que hace pa, y todo el mundo arranca a aplaudir. Ahí faltó uno que se parara y se fuera. ¿Y por qué se ofendieron tanto los católicos? Bueno, explícale a la gente por qué. Mira, ¿Qué fue lo que rompieron? No, mira, lo primero es, vamos a poner en contexto los actores. ¿Quién es el obispo de San Francisco de Macorís? ¿Tú sabes quién es el obispo? El obispo de San Francisco de Macorís es, déjame buscar el nombre para no equivocarme, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, quien era el anterior rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Acabando de él entrar de rector, estábamos en uno de los momentos de discusión del código y del aborto. Y él se disparó, porque es un disparo, decir que no podíamos ser tan extremistas con el tema aborto. ¿Qué me estás relajando? Pero no solamente eso, no. Él dijo,
y lo voy a leer para no ponerle una coma ni un tilde de más. Dígase que doña Mercy está hablando en nombre de Mercy Núñez Avilés. Importante, yo soy una católica comprometida que formo parte de una comisión nacional, pero en este momento ni siquiera voy a dar el nombre de esa comisión nacional, como no se saben cuál es, porque yo estoy hablando como Mercy, una laica comprometida desde hace 40 y pico de años, cuando hice mi cursillo de cristiandad y me reencontré con el Señor. Que yo no había nacido cuando... Tú no habías nacido cuando eso. Entonces, dice de la Cruz Valdera, cree que es importante dialogar con los sectores que están a favor y en contra del aborto, así como con la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Eso lo dijo él acabadito de llegar a la universidad y de estarse discutiendo el tema. Ahí se nos prendieron las alarmas a todos los que trabajamos con el tema Provida, siendo rector de la Pucamaima. Pero ya la había sido nombrado cuando ya estaba este papa. Sí, claro. Porque usted sabe que, no, con todo respeto, el papa está como medio chuequito en eso. Él es un sacerdote de 40 años. No, me refiero en esa universidad y luego en la diócesis. No, a partir de Francisco. Bueno, entonces, pero más aún, señores, y dándole seguimiento al mismo obispo, es nombrado obispo, o sea, sale de Pucamaima, nombrado obispo en San Francisco de Macorís. Pues resulta que él mandó una comunicación a un dicasterio del Vaticano diciéndole que en algunas parroquias, en algunos pueblos, ponían cierta oposición a que las madres solteras comulgaran y que él quería saber cuál era la opinión del Vaticano. Yo diría, como a veces me dice la hija mía, mami, pero eso te lo puedo decir yo. Eso se lo podía haber dicho yo. Él sabe muy bien que una madre soltera que esté viviendo en castidad perfectamente puede frecuentar el sacramento del matrimonio, el sacramento de la Eucaristía. Por supuesto que sí, claro que puede comulgar, como puede comulgar una mujer viuda que también está viviendo en castidad, una soltera que nunca se ha casado y está viviendo en castidad. ¿Y cuál era por qué él quería hacer como causar un revuelo feminista o algo así? Algo como eso, porque utiliza la figura de la madre soltera. La madre soltera es incluso a veces mal utilizada, porque una mujer que estuvo casada, tuvo un hijo y se divorció, no es madre soltera, es una mujer divorciada con un hijo. La madre soltera es la que, sin haber estado casada, tiene un hijo. Esa es una madre soltera. Pero igual, si esa mujer o ese hombre, los dos, no tienen ninguna pareja, no están teniendo relaciones sexuales fuera de un matrimonio, por supuesto que frecuentan la comunión y no pasa nada. Entonces, fíjate el contexto de quién estoy hablando, ¿verdad? O sea, LGTBQ y medio feminista. Efectivamente. Entonces, cuando yo veo el video, yo veo la cara de asombro de la gente que está ahí, Jueves Santos. Pero veo que es el obispo de San Francisco de Macorís, de la Cruz Valdera. ¿Qué ocurre? Jueves Santo, como todo el triduo pascual, nuestro triduo es Jueves Santo, viernes y el sábado, que es la vigilia de resurrección. Que son los 3 días. Que son esos 3 días. El Jueves Santo tiene una importancia capital dentro de nuestra fe y de nuestra liturgia. Es el día que, por haber realizado el Señor la cena del Señor, él realizó una cena judía, ahí se instauró el sacramento de la Eucaristía, ahí se instauró el sacramento del sacerdocio y Jesús dio muestra de humildad lavándole los pies a sus discípulos. En ese tiempo lavaban los pies las mujeres, los niños y los sirvientes. Sin embargo, él, siendo el Señor y el Maestro, le lavó los pies a sus discípulos. Recordemos que Pedro le dice, no, tú no me puedes lavar los pies. Y él le dice, si no te lavo los pies, tú no eres de los míos. Ah, pues está bien, lávame todo. Porque Pedro era un loco, el pobre, volado. Entonces, ese día es el lavatorio de pies, renovamos, o sea, estamos renovando todo esto. ¿Cómo es posible que tú detengas una celebración como esa para introducir un grupo de gente
con tambores, cantando algo que los que estaban y no entendían. Pero peor aún, si ustedes ven el video, está el obispo con un acólito al lado y está un señor de este lado vestido con colores escandalosos y una tambora. Y ese tipo, porque es un tipo, hace así, ¡fuap! Y le cruza por delante y se pone de aquel lado. Detienen la música del coro para que él comience a tamborear y comienzan a entrar la gente en un supuesto ofrecimiento. Estamos hablando que después de eso viene la consagración, porque el jueves se consagra y se convierte en pan y vino. El pan y vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces imaginemos lo que ese señor le pasó por adelante a todo aquello, le pasó por delante al altar, le pasó por delante al obispo, como que él pasó por enfrente de una mesa llena de picapollo y con un cocinero. Óyeme, cuando nosotros entramos a un templo, al altar le hacemos una reverencia, porque ahí sabemos que ocurre el milagro. Y frente a un sacerdote, si yo lo saludo en la calle, yo no lo saludo con una reverencia. Pero si él está en el altar, yo tengo que hacer una reverencia. Entonces, imaginemos lo que significa para alguien que sepa lo que es esa celebración, ver cómo este tipo se pasó para allá con una tambora, comenzó a tamborear y esta gente entran cantando en un idioma que no es nuestro idioma. No es nuestro idioma, creol, que no es ni un idioma, eso es un dialecto. O sea, ¿cómo yo hago en medio de la solemnidad del Jueves Santo? De la solemnidad del Jueves Santo, yo hago un acto como ese. Yo lo he dicho en mis redes públicamente. Yo quisiera que la Conferencia del Episcopado Dominicano diga algo, porque es que nosotros no podemos permitir que nuestras celebraciones se relajen. Eso es un relajo. O sea, como que la cualquierizaron. Un relajo de la liturgia. Eso es un relajo de la liturgia. Y es una afrenta contra la tradición católica que tiene ya una cantidad de años celebrando un tipo de... Yo me imagino que eso tiene que ver con la madre tierra, porque el ofertorio vi que eran con muchas piñas y limones y cosas. Bueno, la Pachamama, usted sabe que una vez se celebró. Por Dios. Entonces, realmente, yo digo, ahí lo único que faltó fue que una familia que estuvieran sentados juntos, vámonos, se parara. Yo creo que si ahí alguien se hubiera parado, ese templo pudo haberse quedado vacío. Qué pena que no. Pero que tú sabes que a veces el shock y también como que el asombro, quizás puede ser que le haya... Lo que pasa, fíjate, hay muchos católicos que son muy respetuosos. Y no le van a hacer eso a la autoridad. No le van a hacer eso al obispo, pero vuelvo y te digo, es que alguien tiene que parar esto. O sea, porque el año que viene, yo me imagino que danzarán. No van a venir con la cosa así montados. No, danzarán y eso forma parte de la inclusión. Bueno, doña Mercy, yo le dije a mi pastor cuando le envié el video, le dije, mire, no se atreva usted, de que en nombre de la inclusión, a coger, de que usted va a cantar en el culto, en creola, a poner a la familia, que no hay mucho en mi iglesia haitianos, porque mire, así mismo como le di al de San Francisco, le voy a dar a usted. Porque no es que tú tengas una aversión hacia los católicos imaginemos haitianos. Que todo ese grupo que entró son católicos haitianos. Perfecto, son católicos haitianos. Entran a la celebración, pero otra cosa es darle esa preeminencia en medio de una situación tan sensible como estamos viviendo, porque eso hay que verlo hasta en el contexto político. O sea, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento de que ellos abrieron la compuerta, nosotros nos quedamos sin agua. Nosotros abrimos las bombas, ellos se quedaron sin agua. Óyeme, estamos en un momento de una tensión. Eso no aplicaba ahí. Además, yo no lo veo ni siquiera solamente con el simple hecho de romper una liturgia. Yo lo veo como un acto político. Eso digo, yo lo vi hablando, uniéndolo a eso, a ciertos sermones de las 7 palabras, que también fueron incendiarios con el tema de Haití. O sea, fueron como si fuera un frente que se unió a defender a esa nación y atacar a nuestra nación. Mira, yo pienso que ahora mismo, en términos generales, tengo una opinión muy personal, dentro de nuestra iglesia está ocurriendo eso. O sea, hay una parte que entiende, como lo entiendo yo, y yo lo puedo decir desde mi experiencia, cuando ocurrió el terremoto del 11 de enero, yo formaba parte, como gracias a Dios formo parte de nuevo, de un grupo que trabaja con el padre Manuel Ruiz. Y el padre Manuel Ruiz tiene un lugar que se llama Posada de Belén, que era para acoger
a muchachas o mujeres embarazadas en crisis para que no abortaran, o sea, que tenían problemas con los maridos o con la familia o sencillamente no podían quedarse en su casa, ahí se acogían, ¿eh? Y ese lugar se tomó para llevar a todas las personas, todos los haitianos y haitianas que salían de los hospitales, o sea, que estaban ya de alta, pero que no estaban todavía totalmente en condiciones de irse. Algunos que simplemente llegaron, como llegaron después del terremoto, porque venían con un familiar que sí estaba. Ahí estaban los niños mutilados, que de hecho 2 o 3 le quedaron al padre Manuel, porque pasado todo no encontró nadie que los acogiera en Haití. Y aquí están. Hay una en especial que no tenía una piernita. Y como está creciendo, a cada rato hay que hacerle una nueva prótesis. Y esa niña se ha quedado aquí en República Dominicana. O sea, que más solidario no han podido ser. Y aquel lugar, en ese tiempo él era a su vez párroco de la José Contreras. Y esa parroquia entera, desbordada en ese lugar, atendiendo a esta gente. Entonces, óyeme, a nosotros nos pueden acusar de lo que sea. Pero de falta de solidaridad, no. Ni de racista tampoco. Es una invasión. Es una invasión. No es una inmigración, es una invasión. Bueno, yo creo que desde aquí hacer un llamado como una evangélica al fin, a las autoridades de la Iglesia Católica que piensen, porque se están buscando un problema. La gente se va a molestar y un pueblo molesto cuando le agreden su fe es algo que se le puede salir de control y no es necesidad, hay que actuar con prudencia en un momento donde cualquier cosita que tenga esa bandera detona una situación. Entonces ya tenemos demasiado frente abierto. ¿Para qué abrir un frente que tenga que ver con la fe de manera innecesaria? Y que no procedía sencillamente. O sea, esta es nuestra celebración. Ellos quieren estar presentes. Claro, me imagino que viven en San Francisco de Macorís. Pero óyeme, pero ellos se podían sentar así. Claro, por supuesto. O sea, no había necesidad. Nada, o sea, bueno, señores, gracias a Dios que Dios es tan misericordioso. Que no se volvió uno loco de eso, porque hay gente que ya tú sabes. Señores, pues aquí comentamos muchísimos temas de lo que está pasando, pero en torno a lo central, que va a ser tendencia por muchísimo tiempo, porque lamentablemente tenemos una crisis con el vecino país de Haití, en el sentido de que la crisis la tenemos nosotros, que nos lo quieren endilgar a la fuerza. Que no sabemos qué caray es lo que vamos a hacer con ellos. No y que ya estamos cómo cansados. Va a terminar. Y que ya estamos cansados, entonces que cualquier cosa que se hace, pues puede ser una provocación y como dice un refrán, tanto le da la gota a la piedra hasta que le hace un hoyo. Entonces no sigan fuñendo a este pueblo tan pacífico, ni en el plano religioso, ni en el plano político, en ningún plano, porque un día este país de gente pacífica, alegre, buena, solidaria, va a explotar y quizá lo que explote no sea muy bueno. Así que nos vemos en un próximo episodio, señores. Suscríbanse, no olviden comentarnos y compartan este video. Chao, pues. Hasta luego.